encuentra ubicado en el hemisferio oriental respecto con el meridiano de Greenwich y en el hemisferio norte con respecto al Ecuador. Cabe mencionar que el meridiano de Greenwich va a atravesar parte de este continente y que el extremo sur de Europa dista a 13 grados de lo que es el Trópico de Cáncer. De ahí que todos sus puntos son longitud norte. Ahora, vamos a hablar de los límites del continente europeo. Al norte bañan sus costas el océano glaciar ártico, al oeste el océano Atlántico, al sur encontramos al mar Mediterráneo, el cual se va a conectar con el océano Atlántico por el estrecho de Gibraltar. Este va a separar a Europa de África. Luego encontramos al mar Mármara, el cual se conecta al mar Mediterráneo por el estrecho de Dardanelos y se va a conectar al mar Negro por el estrecho de Bósforo. Por último encontramos a las montañas del Cáucaso. Como límite este vamos a encontrar a tres límites naturales. Por un lado encontramos lo que conocemos como montes Urales, por otro el río Ural y por último las orillas noroccidentales del mar Caspio. Estos tres límites van a separar a Europa de Asia. Esa es la función que van a cumplir. Dicho esto, procedo a explicar los puntos extremos. Es vital establecer los puntos extremos de un continente para facilitar su identificación como tal. Si solo tenemos en cuenta las tierras emergidas, los puntos extremos de Europa serían: al norte, la isla de Rodolfo, del archipiélago de la Tierra de Francisco José, a 82 grados norte; al sur, la isla de Gapto, al suroeste de Creta, Grecia, a 34 grados 45 minutos; al este están los puntos del monte Ural septentrional, ex Unión Soviética, a 66 grados 22 minutos; y al oeste encontraremos lo que es el cabo Brandstenhger de Islandia, a 24 grados 33 Europa minutos. presenta una superficie de 10,5 millones de kilómetros cuadrados, lo que corresponde al 7% de toda la Tierra emergida. Por tal motivo, se lo considera un continente pequeño en comparación con los demás, pero por su influencia económica y cultural trasciende sus límites. Este continente presenta 50 países, de los cuales 29 corresponden a la Unión Europea. Algunos de esos 50 países con sus respectivas capitales son Albania, Tirán, Alemania, Berlín, Andorra, Andorra del Valle, Armenia, Ereván, Austria, Viena, Azerbaiyán, Bakú, Bélgica, Bruselas, Bielorrusia, Minsk, Bosnia y Herzegovina, Sarajevo, Bulgaria, Sofía, Chipre, Nicosia, Croacia, Zagreb, Dinamarca, Copenhague, Eslovaquia, Bratislava y España presenta una de las capitales más conocidas de Europa, que es Madrid. Ahora vamos a hablar del relieve de este continente, que ha presentado muchas modificaciones. El continente europeo se vio afectado por movimientos de la corteza terrestre durante las eras geológicas, las cuales dieron lugar a un relieve fragmentado y compartimentado. El continente europeo presenta la menor altura continental, no supera los 300 metros sobre el nivel del mar, y en el cual las llanuras ocupan el 65% de todo el territorio. Estas van desde los Pirineos hasta los montes Urales, denominado la Gran Llanura Europea, en el cual encontramos la llanura atlántica, la llanura báltica, la llanura oriental europea. Con respecto a las montañas, las que se generaron en la era cenozoica son consideradas las más jóvenes y están representadas por el sistema penibético, por los Pirineos, por los Alpes, por el Cáucaso y por los Balcanes. En el centro del continente, que va desde Irlanda hasta los Urales, se encuentran las montañas más antiguas y en las cuales se destacan principalmente las cadenas peninas, luego los montes Urales, el cuadrilátero de Bohemia, la Selva Negra, los Vosgos y uno de los más importantes, que es el macizo central. Este
no presenta desiertos, pero sí presenta tres grandes penínsulas: la península ibérica, la península itálica, península balcánica. También se destacan los montes escandinavos, la península escandinava, la península de Kola. También es importante mencionar algunas islas como la isla de Creta, la de Cardeña, la de Córcega. Otro punto a destacar son las alturas. En este caso, el monte Elbrus presenta la máxima altura de 5.633 metros, luego el Olimpo, el Etna, y del lado oeste encontramos al Hekla en Islandia, al Nevis, y por último encontramos al Aneto. Vamos a hablar de las costas del Río Negro, en el cual presenta un accidente geográfico que es la península de Crimea, que se encuentra aquí. En este mar también va a desembocar el río Danubio, formando un delta. Con respecto al mar Caspio, este presenta unas costas bajas, en el cual también se va a hacer presente un accidente geográfico que va a ser el delta del río Volga. Ahora, hablando del mar, de ríos, nos vamos a introducir a la hidrografía del continente europeo. Lo que respecta a las cuencas endorreica y exorreica, las exorreicas se dividen en pendientes en el océano glaciar ártico, en el mar del norte, en el mar Báltico, en el océano Atlántico, en el mar Mediterráneo y sus dependientes, y las endorreicas son las que desembocan en el mar Caspio. Los ríos que desembocan en el océano glaciar ártico son ríos cortos que atraviesan la llanura ártica y que pasan por zonas de climas fríos y en los largos inviernos se suelen congelar. Un ejemplo de ríos que desembocan en el océano glaciar ártico es el río Petchora, como lo pueden ver ahí que estoy marcando. Los ríos que desembocan en el mar Báltico son procedentes de los montes escandinavos, ¿sí? Un ejemplo de estos son el río Umea y el río Lulea. Estos ríos no son navegables. Los ríos que desembocan en el mar del norte sí son navegables y suelen estar conectados. Un ejemplo de estos son el río Elba y el río Rin. Los ríos que desembocan en el océano Atlántico son ríos cortos también, y un ejemplo de esto es el río Laira. Los ríos que desembocan en el mar Mediterráneo son cortos, no son navegables, son cortos teniendo en cuenta su relieve y presentan grandes pendientes. Un ejemplo de los ríos que desembocan en el mar Mediterráneo es el río Ebro. En el Mar Negro desembocan el río Danubio, como anteriormente ya lo expliqué, que crea un delta. Los ríos que pasan por la llanura europea, como ser el Radonov, el Po y el Danubio, previamente mencionados, se alimentan de numerosos afluentes que bajan desde los Alpes. Los ríos que desembocan en el mar Caspio son el Volga, que es el más extenso, y el río Ural. El río Ural, que nace desde el sur de los montes Urales, atraviesa en dirección suroeste a Rusia y desemboca en el mar Caspio. El Volga es el más extenso, nace en Rusia, más específicamente en las cordilleras de Valdai, entre Moscú y San Petersburgo. En Europa predomina el clima templado, pero podemos distinguir otro tipo de clima, como por ejemplo el clima frío, en el cual las temperaturas apenas superan los 0 grados centígrados, sus inviernos son largos y fríos, las lluvias disminuyen de oeste a este, su bioma es de tundra, es decir, que es una llanura sin árboles. La ausencia de árboles se da porque el suelo se encuentra permanentemente frío en profundidad, pero también se destacan aquí los musgos, los líquenes y animales como el oso, el lobo, la liebre. También está el clima oceánico, que se da en el litoral de Europa, en el cual su temperatura media anual oscila entre los 10 grados centígrados. Sus veranos son calurosos, sus inviernos son suaves, predomina la lluvia. Con respecto a su bioma,
Este presenta un bioma de caducifolio, es decir, de bosques caducifolio, en el cual predominan los robles, las hayas, las castañas, aves y mamíferos. Con respecto al clima de transición, se da en el centro de Europa, en el cual no recibe influencia del mar, por lo cual sus lluvias son escasas. Su bosque es caducifolio, donde predominan las estepas y las praderas. Con respecto al clima continental templado continental, se da en el este de Europa, donde su temperatura oscila en los 10 grados centígrados, en el cual sus veranos son calurosos, sus inviernos son fríos, hay lluvias abundantes y su bioma, es decir, su fitogeografía, es de estepas, en el cual se dan los pastos duros de tipo cerusifolios. Respecto a su población, Europa es uno de los continentes más poblados. En él viven más de 700 millones de personas. Una característica de este continente es el envejecimiento de su población, es decir, que hay más personas envejecidas que personas jóvenes. Esto se debe a la baja tasa de natalidad y al aumento de edad que puede vivir una persona. Esto se debe al crecimiento de la población es lento. E incluso en algunos países el crecimiento natural es negativo, es decir, que el número de nacimientos es menor que el de defunción. La población es mayoritariamente urbana, pero cabe aclarar que hay zonas con alta densidad poblacional y hay otras con escasa población. Los países que están cerca del clima frío de la zona fría son los menos habitados. Los países que se encuentran en el centro de Europa son los países más ricos, por lo tanto hay más posibilidad de conseguir trabajo y de mejorar la calidad de vida. Los países que se encuentran al sur de Europa presentan escasa población. Un factor que ayuda al crecimiento de la población europea es la inmigración. Muchas personas emigran de sus países por diferentes conflictos, ya sea bélicos o religiosos, y llegan a Europa para empezar una nueva vida.